Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 3 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy Buenos días, vamos, profesora. ¿cómo está? Buenos días con todos. Vamos a desarrollar el tema tipología textual 3 y vamos a ir hacia el desarrollo de los textos dialécticos. Bueno, ¿qué es un texto dialéctico? Es aquel que expone dos posiciones contrapuestas em, sobre un tema específico, generándose un debate o controversia en torno al tema objeto de estudio o de reflexión. Un ejemplo de este tipo de texto podría ser aquel que expone una posición a favor y otra contraria sobre la pena de muerte, el feminismo, la inteligencia artificial, ¿no? Los antivacunas o en nuestra realidad social sobre el uso de armas de fuego por parte de serenazgo, entre otros temas. Entonces, un texto dialéctico se le denomina el desarrollo, ¿no? de un solo tema, ¿no? polémico, controversial fundamentalmente, en donde dos autores ponen su punto de vista sobre ese tema polémico y en este caso estos temas obviamente van a dar pie, ¿no? a que puedan desarrollarse ya sea de manera integrada o de manera separada, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características del texto dialéctico? Presenta dos textos argumentativos o potencialmente argumentativos disidentes en torno a un tema particular, generando una discusión entre ellos. Es decir, se le denomina texto dialéctico entonces al desarrollo de una temática, ¿no? Abordada por dos autores que tienen posiciones contrarias. Ahora, si nosotros hablamos no de la contraposición de ideas, sino del contenido, del tipo de contenido discursivo del texto, estamos hablando pues de textos de tipo argumentativo, ¿no? Es decir, se trata de un texto argumentativo desde el punto de vista del discurso, porque el autor lo que hace en un texto argumentativo es plantear un tema, ¿no? Luego tomar una posición y desarrollar razones a favor de ese planteamiento. Entonces, eso es lo que encontramos en un texto dialéctico, ¿no? En primer lugar, a nivel de forma discursiva, este texto dialéctico entonces está constituido por un tipo de texto argumentativo. Pues bien, se debe considerar a ambos textos argumentativos como componentes de uno solo, ya que están articulados por el tema que ha suscitado la discusión. Efectivamente, nosotros acá tenemos el desarrollo de una misma temática, ¿no? Y que finalmente vamos a darnos cuenta, si nosotros hacemos una lectura ordenada y específica, que tienen obviamente posiciones contrarias. Em, Muy bien. Para hallar el tema del debate, es decir, el tema del texto dialéctico, es capital comprender los argumentos esgrimidos en cada texto. Efectivamente, porque vamos a ver que luego del tema polémico que se plantea al inicio, viene el punto de vista del autor respecto a ese tema polémico y enseguida vienen los argumentos, es decir, las razones, ¿no? en las cuales se apoya el autor de ese texto para estar en contra o para estar a favor. Muy bien. Ahora,
cuando nosotros hablamos de tipos de textos, hablamos en este caso de, por ejemplo, el texto dialéctico continuo, ¿no? Este tipo dialéctico continuo presenta posiciones enfrentadas, como veníamos diciendo hace un momento, pero estas posiciones enfrentadas están de manera ininterrumpida, es decir, no hay un momento en que se diga de repente texto A o texto B, sino todo está en un texto. Entonces, en este fragmento, ¿no? Es un ejemplo de un texto dialéctico continuo, donde en este mismo texto vamos a tener la posición de un autor y la posición de otra, ¿no? Como dice el nombre, es un texto dialéctico continuo. Entonces, vamos a comenzar a leer este texto, chicos, para poner luego a continuación las preguntas al respecto. Adelante. Muy bien, tenemos aquí a continuación las tres preguntas. Por favor, vamos leyendo rápidamente para ir resolviendo.
Muy bien, primera pregunta. La discusión de ambos textos es sobre alternativa en el micro. La A. Muy bien. Lo saludable y lo perjudicial en el consumo de la carne, ¿no? Muy bien. Ese es el tema sobre el cual ambos autores discuten. Siguiente pregunta. El término rico denota... Cantidad. Muy bien. Cantidad. Ojo que acá nos están diciendo denota, ¿no? Hay una diferencia entre denotación y connotación. Denotación viene a ser el significado, ¿no? Esencial, natural, ¿no? De diccionario, generalmente el que hemos aprendido relacionado a la palabra. Mientras que la connotación es aquel que le vamos a tener que asignar nosotros a la palabra en el contexto donde está ubicado. Generalmente viene este otro tipo de pregunta, ¿no? De connotación, ¿no? O significado contextual, pero por ahí puede ocurrir, como en este caso, que nos pregunten por un significado denotativo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Siguiente pregunta. Se deduce del texto que las vitaminas B2 y B12, alternativa, en el micro, por favor. La B. Muy bien, alternativa B de bueno, ¿no? En este caso sería pues ayudan al buen desarrollo de los procesos cognitivos. Muy bien. Un momento, por favor. Un ratito, muy bien. Entonces vamos ahora a continuación a el otro tipo de textos, ¿no? Estamos, eh, ¿me están escuchando, chicos? Sí, profesora. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que se fue el... ah, a ver, un momento, por favor. Ya, entonces estábamos en el siguiente tipo de texto. Estamos hablando obviamente del tipo dialéctico, pero ahora vamos a ver acá, ¿no? Esta otra presentación, ¿no? Que es la que generalmente hemos visto las sesiones pasadas en los ejercicios. El tipo dialéctico discontinuo, ¿no? Este tipo de texto dialéctico discontinuo se presenta en dos fragmentos, ¿no? Tal como dice la parte teórica y tal como lo vemos abajo. Es decir, están separados, ¿no? Lo que nos dice cada autor a partir de un título que va numerado así o denominado así, ¿no? Texto A y luego texto B. Entonces, a esto se le llama discontinuo, ¿no? Porque es un mismo tema polémico, ¿no? Abordado desde dos autores. Solamente acá los autores están separados por este, ¿no? Por este título que se ubica. Mientras que en el caso anterior no había título, ¿no? Que separe obviamente las versiones. Muy bien, vamos a hacer lo propio, vamos a leer estos textos dialécticos discontinuos y seguidamente pongo las preguntas. Adelante.
Muy bien, vamos a ver entonces ahora a continuación las preguntas. Tenemos ahí, vamos por favor resolviendo. Muy bien, pregunta 1. Medularmente, la polémica entre ambos textos se centra en... B. La B. La B. Tenemos respuesta para la pregunta 1. A ver, revisamos bien. A. Sería alternativa A. Es decir, el tema sobre el cual ambos autores desarrollan su punto de vista es justamente A, la relación del uso de redes sociales y la salud mental en adolescentes de manera específica. Siguiente pregunta. ¿Es incompatible aseverar con el texto A que las redes sociales en la educación? B. Muy bien, La B B. de bueno, muy bien, B de bueno. Limita el acceso a las fuentes de datos al momento de conversar. Bueno, esto es totalmente incompatible. Alternativa B de bueno, incompatible, que es lo que nos pide. Y la última pregunta, según el texto B, si el adolescente evitara compartir fotos personales, entonces... C. Ok, muy bien. Alternativa C, ¿no? Mantendría entonces su integridad de manera segura, ¿no? Justamente este evitar, ¿no? De compartir, en este caso, información en general, ¿no? Del menor, bueno, permitiría una integridad segura.
Muy bien, chicos. Entonces, en esta presentación, la idea era distinguir entre texto dialéctico continuo y texto dialéctico discontinuo, ¿no? Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a la separata. Un momento, por favor. Ok, muy bien. Entonces, ya acá en la separata, vamos a irnos al desarrollo ya del primer texto, texto número 1, un texto, texto puro. Vamos, por favor, leyendo y resolviendo texto número 1. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, en el texto el autor desarrolla principalmente una postura. La A. A ver, revisamos por favor. La B. La E, la E. Ok, muy bien. Alternativa E. A favor de la pena de muerte en el Perú. Y es que vemos que toda la argumentación del autor gira en torno a esto, a la aplicación de la pena de muerte en el Perú. Entonces, cuando nos dice la pregunta, el autor desarrolla principalmente una postura, bueno, una postura, ¿no? La desarrolla sobre el tema polémico, la pena de muerte en el Perú, ¿no? Eso es lo que nos están preguntando. Muy bien, pregunta 2. ¿Es compatible con el segundo argumento del autor considerar que la pena de muerte? A. La A. Muy bien. Alternativa A. Es una medida que resulta menos onerosa que encarcelar al delincuente o criminal. Efectivamente, ahí en el segundo argumento del autor sostiene de manera explícita lo siguiente, ¿no? Nos dice así: acabar con la vida de un delincuente, nos dice, es menos costoso para el Estado que otras penas alternativas como la cadena perpetua. Es decir, la alternativa A es compatible porque lo dice de manera explícita el texto. Muy bien, pregunta número 3. Se infiere que el término oneroso connota. La E. B. Alternativa, muy bien, B de Mismo esfuerzo. bueno. Gasto excesivo, ¿no? En dicho contexto, oneroso se refiere pues a un gran gasto de dinero, ¿no? Por eso sería en este caso pues gasto excesivo, ¿no? Atendiendo a las alternativas que nos presentan. Pregunta número 4. Desde la perspectiva del autor, se colige que la cadena perpetua, D. B de bueno, D. D. dado, dado, no es. Revisamos, por favor. La A. A ver, revisamos, por favor. La E. Muy bien. E. Es una medida que no llega a disuadir a los delincuentes, es decir, no los hace cambiar de parecer, no los hace cambiar de actitud, ¿no? Es decir, para el autor, la pena de muerte desanima a los delincuentes a seguir, en este caso, delinquiendo. Bueno, en este caso, bueno, vemos que no, ¿no? Es una medida severa, ¿no? A diferencia de otros, pero no llega en este caso totalmente a ello, ¿no? Pregunta número 5. Si la pena de muerte se llegara a aplicar en el Perú, entonces, según el autor, La A. La A. muy bien, A. La criminalidad debería disminuir en el Perú. Claro, según el autor, la pena de muerte disuade a otro criminal
En ese sentido, desde la perspectiva del autor, el índice de criminalidad debería decrecer, ¿no? Debería bajar cuando se implemente efectivamente esta medida. Muy bien, vamos rápidamente, chicos, al texto 2. Tenemos acá textos dialécticos continuos, ¿no? Porque está el título, texto A y texto B. Entonces, ya saben, cuando tienen este tipo de textos discontinuos, ni bien, porque acá clarito se ve texto A y más abajo debe estar el texto B, lo primero que tienen que hacer es, ni bien comienzan a leer, identificar el tema polémico, el punto de vista del autor y los argumentos. Entonces, muchas veces la recomendación o el tip que les doy para poder hallar lo que les digo, es decir, cuál es el tema polémico, porque siempre para estos textos dialécticos la primera pregunta va a girar sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el tema polémico? ¿Cuál es el tema sobre el cual discuten? ¿No? ¿Cuál es el tema de controversia? O sea, van a preguntar cuál es el tema que desarrollan tanto el texto A como el texto B, que ya sabemos es un tema polémico o de discusión. Entonces, yo les sugiero que ni bien comiencen la lectura, estén al tanto, ¿no? Del primer autor del texto, en qué momento da su posición, o sea, da su postura a favor o en contra. Empalmadito a eso va a estar el tema, ¿no? Es decir, traten cuando comiencen a leer de hallar la postura, porque al lado de la postura va a estar el tema, ¿no? Si yo en algún momento digo yo estoy de acuerdo, tengo que decir en función de que estoy de acuerdo. Entonces, nos ayuda a ubicar el tema. Una vez que hemos hecho eso, debemos estar muy al tanto de los argumentos que desarrolla el autor en defensa de esa postura y vayamos subrayando. La idea es que ahorren tiempo, chicos. La idea es que ahorren tiempo. Entonces, ustedes ven acá este tipo de textos, ¿no? Texto A, texto B, ya saben que es un texto dialéctico. Entonces, su lectura tiene que ir al comienzo, buscando el tema polémico e identificando los argumentos. Ahí no están perdiendo el tiempo, ya van marcando y van a ir con mayor éxito al desarrollo de las preguntas. Entonces, vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos. Profesora, Sí, adelante. disculpe, en la 4 del texto uno, en la que dice colige, ¿es como un deducir o un inferir? Ajá, sí. Sí, colige, deducir, inferir. Pero eso que estaba preguntando no estaba en el texto, es algo implícito, ¿no? No, luego vamos a ver que ya cuando lleguemos al tipo de pregunta, vuelvo a repetir que todavía no hemos comenzado, ¿no? El desarrollo de los tipos de pregunta, estamos en tipos de texto. Más adelante vamos a ver cuando veamos inferencia, porque colegir es inferencia, que hay inferencia implícita, o sea que tenemos que deducir algo que no está en el texto, y hay otras inferencias que son prácticamente literales. Es decir, vamos a buscar una respuesta que prácticamente nos la dice el texto, pero que en la respuesta está redactada, escrita de otra manera. ¿Listo? Eso es lo que puedo adelantar. O sea, hay dos tipos para desarrollar la inferencia. ¿Listo? Sí, gracias. Ok. Vamos entonces ahora al texto 2. Comenzamos con el texto A, texto B y resolvemos. Adelante, chicos.
Muy bien, primera pregunta. ¿Cuál es la controversia entre ambos autores? La D. Ok, alternativa D de dado. El Estado debe garantizar que la universidad sea pública o gratuita, es decir, esa es la controversia, el tema polémico presentado en pregunta que se han formulado los autores de ambos textos, ¿no? Y bueno, el tema vemos pues que aparece de manera recurrente a lo largo de ambos textos, ¿no? Y ese tema pues no es otro que la universidad pública y gratuita, gestionado o no por el gobierno. Pregunta número 2. Los términos delito, estigma e impedimento implican... C. A ver, revisamos, por favor. D. E. Ok, por ahí, bien. E, desigualdad. Ahí, desde la perspectiva de la autora, ser inmigrante, ser pobre y saber menos hacen en ciertos contextos que se produzca pues una situación de exclusión de cierto grupo de personas. Por lo tanto, implican, ¿no?, desigualdad. Alternativa E. En la pregunta número 3 nos dice, se infiere del texto B que la educación pública y gratuita... E. A ver, revisamos, por favor. La A. O revisamos, por favor. C. Alternativa C. Es parte de todo un sistema de un país. Efectivamente, vemos que el autor sostiene que la educación gratuita se debe prohibir, así como la obra pública, así como la seguridad pública y un largo etcétera. Es decir, la educación pública y gratuita es el reflejo de una forma de organización en un determinado país, ¿no? No en todos. ¿Por qué? Por eso nos dice este autor que obviamente esto se debe prohibir, ¿no? Es decir, hay otros sistemas de organización en donde este enfoque obviamente no existe. Pregunta 4. ¿Es compatible con el texto A sostener que la universidad pública y gratuita? A. Muy bien. Alternativa A. Forma políticamente a los estudiantes. Efectivamente. Y es que para la autora, de manera explícita, nos dice es la herramienta más eficaz para formar un pueblo organizado, nos dice, con conciencia política, capaz de hacer frente y denunciar los atropellos de la élite político-económica contra los derechos sociales en general. Efectivamente,
vemos que este tipo de universidad, ¿no? Tiene obviamente un cimiento, una caracterización en la formación de los estudiantes, vinculado, si se quiere, a este pensamiento crítico, ¿no? A tener siempre una visión particular sobre distintos aspectos de, no solamente del gobierno, sino de la vida misma, ¿no? Muy bien, pregunta número 5. Si el próximo presidente de la República del Perú proclamara la gratuidad de los estudios universitarios, así como su acceso universal, entonces, La C. muy bien, alternativa C. Según Mosovich, se estaría cometiendo un atentado contra la economía de los individuos. Naturalmente, como vemos, de ocurrir la condición que se propone en la pregunta, entonces Mosovich se opondría justamente a la medida, ¿no? Atendiendo a lo que nos formula la pregunta, o la situación, mejor dicho, que se plantea en la pregunta. Ok, chicos, vamos entonces ahora a la sección B. Hacemos lo propio con el texto número 1. En este caso ya tenemos un texto mixto, ¿no? Sumatoria de texto más imagen. Vamos, por favor, leyendo y resolviendo. Adelante. Por favor, cerramos los micros.
Muy bien, tenemos primera pregunta. ¿Qué enunciado contiene la idea principal del texto? La C. A ver, revisamos, por favor. La E. La E. Ok. Los niños deben dormir a sus horas adecuadas por el porvenir de su salud. Efectivamente, vemos que se trata de un estudio que revela efectivamente que los niños que se acuestan habitualmente temprano, bueno, favorecen la hormona del crecimiento, ¿no? Y tendrían también menos riesgos de padecer alguna enfermedad cerebral o algún trastorno, ¿no? Es decir, permite que los niños tengan un mejor porvenir. Pregunta número 2. ¿El verbo inculcar tiene el sinónimo contextual de? La A. Muy bien. A. Promover. Se señala que es importante que los padres inculquen a sus hijos a leer antes de dormir, es decir, que promuevan el hábito de la lectura. Pregunta número 3. ¿Resulta incompatible sostener con respecto a la tabla desarrollada por la Universidad de Stanford que? C. ¿Cuál? La C. Ok, muy bien. C. Las horas de siesta recomendadas por la universidad son desde 0 a 12 años. Bueno, esto es incompatible, ¿no? Según lo establecido por la tabla, las horas de siesta son recomendadas hasta los 4 años, pero a partir de los 5 hasta las 12, pues no lo es. Muy bien. Pregunta 4. Se deduce del texto que un niño que es acostumbrado a dormirse temprano. C. C no es. No. La A. Ok, alternativa A. Podría mostrar una mejora académica. Efectivamente. Y es que en el texto se menciona que los niños que durmieron temprano no mostraron dificultad para resolver los problemas matemáticos. Entonces, se puede deducir que si el niño es acostumbrado a dormir temprano, pues podría mejorar su rendimiento académico. Pregunta 5. Si la hormona del crecimiento no estuviera relacionada con el hábito de acostarse temprano, entonces, D. A. me dijeron E o D. D. A. No, A no es. Me dijeron, repito, E o D de dado. D de dado. Ok. Alternativa D de dado. El psiquiatra aún así recomendaría mantener este hábito a los padres. Efectivamente, aún así, las recomendaciones que otorga el doctor Belisario serían importantes, ¿no? Puesto que el acostarse temprano también permite disminuir el riesgo de padecer Alzheimer u otros trastornos. Muy bien. Vamos ahora entonces rápidamente al siguiente texto 2. También es un texto dialéctico. Ya saben cómo debemos entrar, ¿no? De frente, buscar cuál es la postura para identificar el tema polémico. Porque ese tema polémico fijo les van a preguntar en la pregunta, valga la redundancia, número 1. Muy bien, adelante chicos.
Muy bien, primera pregunta nos dice, elija la alternativa que mejor recoge la controversia entre ambos autores. ¿Qué alternativa es? D. D. ¿B de bueno? Ok, D de dado. Ok, ¿es aconsejable consumir leche después del amamantamiento? Bueno, ambos autores discrepan, ¿no?, acerca si el consumo de leche es bueno una vez que se ha dejado ya el amamantamiento. Muy bien. Pregunta 2. ¿Con qué completaron? La C. C. Muy bien. En el texto A, el término inane está vinculado semánticamente pues a tóxico, ¿no? Ya que el calcio ya no cumple su función, sino que se torna en todo caso perjudicial. Por otro lado, el verbo traducir es sinónimo de evidenciar, porque la forma como la leche esté presente en la dieta se va a hacer visible, ¿no?, en la tolerancia o en la intolerancia de la lactosa. Entonces, la alternativa C sería la clave. Pregunta número 3. Se infiere de ambas lecturas que los autores coinciden en que la leche... A ver, revisamos. Revisamos. ¿La D? La ¿La D. D? Ok, La D, la D de dado. Puede resultar perniciosa, perjudicial para un grupo de personas. Efectivamente, ambos autores, ¿no?, convergen, se unen en el hecho de que la leche hará daño si la persona que la consume no tiene la costumbre de hacerlo debido a que no forma parte, pues, de su cultura, ¿no?, dietética. Entonces, para la pregunta 3, la respuesta es D de dado. Luego tenemos en la pregunta 4, nos dice, es incompatible con la lectura afirmar que los europeos, alternativa La D. C, tienen una cultura gastronómica que desdeña a la leche desde antiguo. Efectivamente, según Giuseppe Rusolino, los europeos tienen una cultura en la que el consumo de leche está pues muy arraigado. Más adelante vamos a ver que las preguntas giran en torno a un tema y a una idea principal, ¿no?, que se sostiene a lo largo del texto. Pregunta 5. Si a partir de ahora los seres humanos segregaran lactasa y renina hasta la muerte, entonces, La A. ok, A, la polémica sobre el consumo de leche acabaría de una vez. Efectivamente, si en estos momentos los humanos continuaran segregando lactasa y renina, la leche ya no sería pues perjudicial. Por lo tanto, la discusión acabaría de una buena vez. Muy bien, vamos rápidamente a las claves, por favor. ¿Cuál es la Ya 4? ¿Perdón? ¿Cuál era la 4? Alternativa C. Bueno, estamos en el texto 3, por favor tomen nota de las claves, que ya nos ganó la hora. Pregunta 1, casa. Pregunta 2, dado. Pregunta 3, enano. Pregunta 4, avión. Pregunta 5, bueno. Pasamos a la sección C, passage en inglés. Pregunta 1, bueno. 2, enano. 3, avión. 4, dado. Y 5, dado. Passage 2. Pregunta 1, enano. Pregunta 2, enano. Pregunta 3, enano. Pregunta 4, avión.
Y pregunta 5, casa. Ok, chicos, muy bien. De esa manera estamos cerrando la sesión de hoy. Vamos a, como les había indicado en las sesiones pasadas, revisar el texto y tomar anotación de las palabras nuevas e ir aprendiendo esto. Muchas gracias, chicos. Nos encontramos la siguiente sesión.